Muy buenas, estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. El día de hoy vamos a trabajar con derivadas de funciones exponenciales y logarítmicas. Este es un video de la Cátedra de Matemática para la Administración y Computación de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. Vamos a resolver en este caso ejercicios donde involucren tanto exponenciales como logarítmicas en un mismo criterio de función. Recordarles que tenemos videos anteriores donde explicaba detalladamente cómo derivar una función exponencial y otro video de cómo derivar una función logarítmica. En este caso lo que queremos es derivar funciones que tengan tanto exponenciales como logarítmicas. Veamos el primer ejemplo entonces. Me dice, derive la siguiente función. F de x es igual a e elevado a la x multiplicado por el logaritmo de x. Vamos a derivar esta función aplicando las propiedades que ya conocemos. Vamos a la pizarra a resolver este ejemplo. Bien, entonces tenemos nuestra función. Observemos en este caso que e elevado a la x por el logaritmo de x, valga la redundancia aquí, es una multiplicación, por eso pongo el punto. Vemos que no puedo realizar ninguna multiplicación, en este caso lo tengo de la forma más simplificada posible, por lo tanto lo que hay que aplicar es la ley del producto. Tenemos un video anterior donde se explica detalladamente la ley del producto. Entonces vamos a determinar la función derivada, en este caso aplicando la ley del producto. Recordemos que entonces la primera, o sea, e a la x, vamos a derivarla y lo vamos a multiplicar por la segunda, en este caso sin derivar. Recordemos que por fórmula era un más y ahora vamos a colocar la primera sin derivar multiplicada por la segunda, en este caso derivado. Entonces voy a ponerle doble paréntesis y a ponerle acá la línea que me indica que eso va a estar en derivado. Recordemos la ley de la ley del producto, entonces me dice que la primera derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. Ahora lo que vamos a hacer es a derivar. Recordemos que la derivada de e a la x es ella misma, es e a la x, multiplicado por el logaritmo de x, más e a la x, en este caso lo dejo igual, y la derivada del logaritmo de x, recordemos que era 1 entre x. Entonces, aquí me hace falta colocar f' de x o f derivada, como quieran llamarle. Tenemos esta expresión. En este caso, yo puedo extraer a factor común el e a la x. Observen que tengo e a la x y a la x, un término común en ambos términos. Entonces, este factor común lo saco. Si tengo este término y se le saqué el e a la x a factor común, me quedaría solamente el logaritmo de x. Más, si tengo toda esta expresión y saqué el e a la x, me quedaría 1 entre x. En este caso, llegaríamos a nuestra respuesta. Tendríamos que esta expresión que tengo marcada aquí en el cuadrito sería la derivada de esta función. Vamos a resolver otro ejemplo. En este otro ejemplo me dice, determine la primera derivada de la siguiente función. En este caso es h de x es igual a 4 por e elevado a la x por logaritmo de x elevado a la 3. Observemos en el logaritmo primero que el argumento es x elevado a la 3. No tengo solamente la x, tengo x elevado a la 3. Por lo tanto, tengo que aplicar una de las propiedades de los logaritmos para quitar ese exponente que tengo en el argumento para que me quede solamente el logaritmo de x. Entonces vamos a la pizarra a resolver este ejemplo. Ok, tengo esta expresión. Como les dije anteriormente, tengo x elevado a la 3 en el argumento del logaritmo. Lo que yo quiero es quitar este 3 y dejar solamente en el argumento la x. Entonces voy a aplicar, observen que en este caso no estoy calculando la derivada. Simplemente lo que estoy haciendo es reescribiendo el criterio de la función. En este caso va a ser 4 por e a la x. Recordemos acá que trabajábamos con esta propiedad, que si yo tengo el logaritmo de a elevado a la n, esto iba a ser igual a n por el logaritmo de a. Es decir, el exponente
el exponente del argumento lo voy a colocar adelante a multiplicar el logaritmo. En este caso me quedaría por el 3, lo estoy bajando, logaritmo de x. Observemos que este 3 lo bajé y por eso pongo logaritmo de x a la 1. Ya lo ven acá, es la misma propiedad. Muy bien, ahora yo puedo hacer la multiplicación, voy a hacer la multiplicación de los factores numéricos. 4 por 3, eso me daría 12, e a la x por el logaritmo de x. Ahora sí, ya tengo esta expresión de la manera más simplificada posible. Vamos a derivarla. Vemos que es una multiplicación, por lo tanto vamos a aplicar la ley del producto. Considerando que 12e a la x es el primer término o la primera función y logaritmo de x es la segunda. Entonces, vamos a aplicar en la ley del producto, que me dice que es el primero, 12e a la x, en este caso lo vamos a derivar, pero lo vamos a multiplicar por el logaritmo de x, o sea, por la segunda sin derivar, más, recordemos que ese más es de fórmula, el primero sin derivar por el segundo, o sea, logaritmo de x, en este caso, derivado. Entonces vamos a derivar esta expresión y esta expresión. Vamos a obtener entonces h de x va a ser igual. La derivada de esto sería 12e a la x. Recordemos que la derivada de e a la x es ella misma. Luego lo vamos a multiplicar esto por el logaritmo de x más. Esto no lo estoy derivando, no lo estoy haciendo nada, lo voy a colocar exactamente igual 12e a la x. Y recordemos que el logaritmo de x derivado va a ser 1 entre x. Teniendo esto así, vamos a simplificar la expresión o el criterio. Observemos que tenemos este término, este factor más bien, e a la x y e a la x. Tenemos este factor en este término y este factor en este término. Pero observemos que tenemos más. Tenemos también el 12. Tenemos 12 y 12e a la x. Por lo tanto, puedo extraer a factor común el 12e a la x, quedando entonces 12e a la x, paréntesis, todo este término, si extraigo a factor común el 12e a la x, solamente me quedaría logaritmo de x. Más, si de todo este término le extraigo esto a factor común, me quedaría solamente 1 entre x. Entonces, así, podríamos decir que he llegado a la derivada de la función que teníamos planteada inicialmente, aplicando la ley del producto y las derivadas tanto de la exponencial como de la logarítmica. Vamos a resolver un último ejemplo. En este último ejemplo me dice, determine la primera derivada de la siguiente función y me dan la función m de x, y me dice que es en el numerador 3e a la x más 5 y en el denominador me dice que es 2 menos 3 logaritmo de x. Observemos en este caso que tengo una exponencial y tengo una logarítmica. Sin embargo, también tengo una fracción, ellas están incluidas en una fracción. En este caso debo aplicar la ley del cociente primero y luego la definición de la derivada de la exponencial y de la logarítmica. Entonces vamos a pasar a la pizarra a resolver este ejemplo. Observemos entonces que tenemos en el numerador y en el denominador expresiones que no pueden ser simplificadas. Observemos que el logaritmo de x está el x solamente en el argumento. En el e a la x también tenemos solamente en el exponente la x. Entonces voy a aplicar lo que es la derivada, en este caso, del cociente, que sería m de x, m' o m derivado, la derivada de m, y vamos a recordar que era la primera expresión, o sea, el numerador, e a la x más 5, derivado, recordemos que era derivado, y lo vamos a multiplicar por la segunda o por el denominador sin derivar, menos. Recordemos en este caso, cuando aplicábamos la ley del cociente, aquí era un menos. Iba a ser la primera, o sea, el numerador sin derivar, por la segunda expresión o el denominador, pero en este caso sí iba a estar
derivado. Y todo eso lo íbamos a dividir entre el segundo o el denominador elevado a la 2. Ahora bien, lo que voy a hacer en este caso es a derivar cada una de las expresiones. Recordemos que solamente hay que derivar dos, esta primera y esta última. Entonces, la derivada de 3e elevado a la x, recordemos que es 3e elevado a la x. Recordemos que era ella misma. El 5 derivado, como el 5 no tiene la variable x y estamos derivando con respecto a x, quedaría 0, entonces no lo voy a poner. Por 2 menos 3 por el logaritmo de x. Cierro, menos. En este caso tengo 3e a la x más 5, entre paréntesis. Vean que no lo estoy derivando, lo estoy copiando exactamente igual. Y la que sí tengo que derivar es esta que tengo acá. Observemos que tengo logaritmo, bueno, el 2, como no tiene variable x, es 0. Y aquí tengo menos 3 logaritmo de x. Entonces me quedaría menos 3 por el logaritmo de x, que recordemos que el logaritmo de x es 1 entre x. Todo esto lo voy a dividir entre 2 menos 3 por el logaritmo de x elevado a la 2. Eso va a ser igual a, ok, entonces vamos a simplificar un poco la expresión. ¿Cómo? Vamos a multiplicar este por este y este por este. Y luego la respuesta de esto lo vamos a multiplicar por cada uno de ellos. Entonces me daría 2 por 3, me daría 6e a la x, que sería la multiplicación de estos. Luego 3 por 3 me daría 9, positivo y negativo me da negativo. E a la x por el logaritmo de x, que sería esta multiplicación, menos. Tengo negativo, 3 por 1 me da 3, y 1 por x me da x. Entonces me daría menos 3 entre x. Ahora, ese lo voy a multiplicar por este. Entonces voy a ponerlo simplemente adelante, que sería esto que tengo acá, y lo voy a multiplicar por 3 a la x más 5. Y todo eso lo voy a dividir entre 2 menos 3 por el logaritmo de x elevado a la 2. Entonces, ya una vez que hice esta multiplicación, este término lo voy a multiplicar acá y acá. Pero observemos algo, negativo y negativo. Eso sabemos que esta combinación siempre me iba a dar positivo. Entonces, voy a obtener la m derivada, o sea, la función derivada de 6, en este caso, e a la x, menos 9 e a la x por el logaritmo de x, más, recordemos, y ahora, este entra a multiplicar a este, me quedaría 3 por 3, 9 e a la x entre x. Y este entra a multiplicar a este, positivo y positivo me da positivo, 3 por 5 me daría 15 entre x. Y todo eso lo voy a dividir entre 2 menos 3 por el logaritmo de x, todo elevado a la 2. Y así tendríamos nuestra expresión derivada. Ahí tendríamos nuestra expresión derivada. Entonces tenemos que todo esto que está marcado en nuestro cuadrito sería la derivada de esta expresión, aplicando la ley del cociente y también la definición de la derivada del exponente y del logaritmo. Muy bien, estimados estudiantes, esperamos que este video sobre derivadas de funciones exponenciales y logarítmicas haya sido de su utilidad. De parte de la Cátedra de Matemática para la Administración y Computación, le agradecemos la atención brindada.